Muy buenos días o muy buenas tardes. Desde la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, les damos la más cordial bienvenida al webinar Primera Infancia en tiempos de COVID-19. Jugar nunca ha sido más importante. Muchas gracias por estar aquí. Reciban un cordial saludo en nombre de Catalina Andújar, directora de la OEI en República Dominicana, y del mío propio. Mi nombre es Berenice Pacheco Salazar y soy la coordinadora de Generación de Conocimiento, Innovación y Derechos Humanos de la OEI en República Dominicana. Y este webinar se enmarca en nuestro laboratorio de ideas, que busca a través de espacios de diálogo y reflexión como este, y también a través de la realización de investigaciones y estudios, pues contribuir al desarrollo integral, social, educativo, científico y cultural de nuestro país y de la región. En este día nos honra contar con la participación de 4 importantes expertas en primera infancia de República Dominicana, de España, Chile y de Argentina. Para conocer más sobre el objetivo de este webinar, sobre las especialistas que nos acompañan y los temas que estaremos abordando, cedo a continuación la palabra a mi compañera Amy Víctor. Gracias por acompañarnos en este espacio. Soy Amy Víctor, coordino Primera Infancia para la Oficina de OEI en República Dominicana. Durante aproximadamente una hora que estaremos compartiendo juntos, vamos a compartir acerca de un tema sumamente importante. Vamos a reflexionar e a intercambiar ideas desde un enfoque, una perspectiva de derechos acerca de la situación actual de los niños y las niñas hasta los 8 años de edad, es decir, en la primera infancia, y el fundamental rol del juego ante esta situación que estamos viviendo todos por la pandemia. Para este webinar, Primera Infancia en tiempos de COVID-19, jugar nunca ha sido más importante. Contamos con como decía Berenice, la participación de 4 importantísimas expertas, quienes me honro de verdad presentar. Todas son expertas en primera infancia y el rol del juego y el juego, que es el tema que hoy nos une en este espacio. En primer lugar, me gustaría presentar a Tamara. Tamara Díaz es doctora en educación y es la coordinadora de educación de educación para la OEI en nuestra sede en Secretaría General desde Madrid. Ella nos estará compartiendo el tema situación de primera infancia en tiempos de pandemia, respuestas desde un enfoque de derechos. También contamos con la participación de la doctora Patricia Sarlet, quien es docente e investigadora para el Instituto de Ciencias de la Educación y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, quien nos presenta una bellísima ponencia titulada Tiempo para jugar, que es el mejor. Luego nos acompaña desde Chile Mónica Mangey. Mónica Mangey es doctora, es investigadora y docente del Departamento de Educación de la Universidad de Chile. Ella va a reflexionar un poco en torno al rol que tiene el juego en los aprendizajes en la primera infancia en tiempos de pandemia. Finalmente tendremos la participación de la licenciada Uara González desde República Dominicana, quien es fundadora del preescolar Kids Create, un preescolar basado en la filosofía Reggio, y también es directora del Colegio Americano de Santo Domingo. Ella nos va a compartir un poco de su experiencia como directora de preescolar y también nos presentará los retos y desafíos del juego para la reapertura, un tema importantísimo. Bueno, antes de iniciar, quiero motivarles a todos y a todas a que sean parte de este diálogo, de este encuentro, compartiendo sus reflexiones, ideas, comentarios y preguntas desde nuestro chat, que estará abierto durante toda la sesión. Es importantísimo siempre colocar el nombre de quien estaría dirigido sus preguntas, que luego vamos a estar respondiendo y compartiendo con todos.
Sin más, damos inicio a este webinar. Gracias a todos nuevamente por estar aquí presentes de manera virtual y vamos a abrir la ronda de intervenciones con Tamara Díaz. Bienvenida, Tamara, adelante. Muchas gracias, Ami, y muchas gracias a todas las colegas de la OI de República Dominicana por organizar este encuentro. Y, bueno, y por supuesto a todos por su presencia. Es un placer participar en este espacio y compartir algunas reflexiones sobre lo que comentabas, ¿no? Cómo esta crisis sanitaria está afectando a la primera infancia y qué podemos hacer, qué medidas se pueden adoptar para mitigar sus efectos sobre los más pequeños. Me gustaría comenzar haciendo referencia a la situación un tanto paradójica que esta crisis de alguna forma está evidenciando en relación a la primera infancia. Porque si bien en la actualidad no tenemos duda al considerar que es la etapa evolutiva más importante de los seres humanos, que en estos primeros años se forman, se establecen las bases madurativas, neurológicas del desarrollo, y por tanto, como estas experiencias de los niños en esta etapa son fundamentales para su progresión posterior. Sin embargo, la pandemia nos muestra cómo los niños son un colectivo muy vulnerable y tienen un riesgo elevado de convertirse en las víctimas invisibles, o que es denominación que ha utilizado la propia UNICEF, si no tomamos medidas concretas que de alguna forma puedan garantizar su protección y sus derechos. Han pasado más de 2 meses desde que la Organización Mundial de la Salud elevó a pandemia la situación de emergencia que tenemos ahora mismo ocasionada por el virus, y en torno a esa fecha, a nivel mundial, una de las medidas que se adoptaron para frenar la propagación del virus, como todos sabemos, es el cierre de las escuelas, de los centros educativos. Estamos hablando, solamente en nuestra región, más de 177 millones de estudiantes que de la noche a la mañana han visto cómo sus vidas se cambiaban radicalmente. El cierre de los colegios, la imposibilidad de ir a los parques, de jugar o de salir incluso a la calle, o como muchas veces observamos, ¿no? Salir con unas necesidades o unos controles de seguridad, de supervisión por parte del adulto que impide que puedan jugar libremente, que puedan interactuar con los iguales. Y muchas ocasiones también un empeoramiento de sus condiciones de vida. Nos encontramos con niños que están viviendo en contextos familiares sometidos a niveles de estrés muy altos, preocupaciones por la salud, por la economía, por el entorno laboral. ¿Cómo está afectando esto a los más pequeños o cómo les puede afectar esta situación? Por una parte, tiene consecuencias negativas o puede tenerlas para el bienestar y para el aprendizaje de estos niños, principalmente de aquellos, como bien sabemos, que provienen de contextos más vulnerables, más desfavorecidos. Lamentablemente, comprobamos que el cierre de los centros, de los centros educativos, en muchas ocasiones supone una interrupción de los aprendizajes. Pero ya no solo en términos de aprendizaje, de educación, sino también a nivel de afectación a la salud y a la propia alimentación. No olvidemos que hay muchos niños que cuentan con la alimentación, con las comidas que proporcionan estos centros, las escuelas, para poder tener una alimentación sana. Y consecuencias también a nivel emocional. Sabemos que los niños necesitan rutinas, necesitan hábitos para regular su conducta, regular sus emociones, les da seguridad. Esta situación de confinamiento ha supuesto una ruptura radical con cualquier modelo o cualquier rutina o hábito, y muchas veces les coloca a los niños en contextos de mucha incertidumbre. Esto puede derivar en dificultades a veces de regulación emocional para regular la propia conducta. Y bueno, no nos olvidemos de la importancia que tiene en esta etapa todo lo relativo al movimiento, a la actividad al aire libre, a la interacción con los iguales, ¿no? Esto se ha visto de una forma radical limitado. Y en ocasiones nos encontramos con que los niños pueden experimentar niveles de ansiedad, niveles de preocupación e incluso de miedo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué respuesta se está dando desde los países,
ante esta situación para tratar de minimizar de alguna manera los efectos de la COVID-19. El tema de la primera infancia para la OEI ha sido un tema prioritario. Desde hace muchos años venimos trabajando con los países, fortaleciendo las políticas, trabajando por un fortalecimiento institucional, por la mejora de la calidad de la educación que se ofrece en estos años. Y cuando llegó la pandemia, hemos continuado colaborando con ellos, trabajando pues, en las políticas, en las actividades que venían desarrollando, pero también hemos desarrollado un espacio, un banco de recursos que está disponible para toda la comunidad educativa, un espacio web que tiene el sentido de favorecer el intercambio de buenas prácticas, de documentación, de materiales, en una lógica de cooperación horizontal, de colaboración. Y bueno, con aportes también de otras instituciones, de otros organismos que también trabajan para la protección de la primera infancia. Se ha recabado mucha información sobre la situación educativa de los países y cómo están haciendo frente a la pandemia. Y en este sentido, me gustaría, ya para ir concluyendo, compartir 3 estrategias que pueden ayudar a la protección de la primera infancia, no solo ya en la situación actual de emergencia que tenemos, sino también en el medio y en el largo plazo. No olvidemos que todavía nos queda un largo recorrido post-crisis que ante un escenario relativamente incierto. Por una parte, colaboración, cooperación. Es fundamental que la infancia se sitúe en la agenda política de los gobiernos y se promuevan propuestas que articulen, que coordinen sectores y actores diversos. Por ejemplo, es fundamental propuestas de intervención coordinadas entre el sector de la educación y de la sanidad, o propuestas de colaboración entre administración educativa y organizaciones del tercer sector, ¿no? Establecer redes de participación social, de participación ciudadana, que puedan atender a las necesidades de la población infantil. Una segunda estrategia orientada a fortalecer a los agentes educativos y de una manera muy especial a las familias. Todos somos conscientes de que los docentes han tenido que adaptarse en tiempo récord a una educación a distancia, con metodología distinta, en condiciones muchas veces que distan mucho de ser las ideales. Pues hay que apoyar su formación, fomentar la comunicación, la creación de redes y poner a su disposición recursos, materiales, todo aquello que permita garantizar que los aprendizajes continúan. Y una mirada muy especial a las familias. Yo creo que hay que destacar que en esta crisis son un elemento central. Están sometidas a una presión, están teniendo que realizar un esfuerzo enorme para, por una parte, garantizar el cuidado de los niños, la atención a sus necesidades, pero también a cuestiones del ámbito más educativo, ¿no? Pues hay que garantizar que pueden atender las necesidades básicas de alimentación, de salud, pero también todo lo relativo al desarrollo y a la educación de sus hijos. Asegurar la conectividad, el acceso a dispositivos, pero ya no solamente eso, sino buscar alternativas que permitan que en contextos muy diversos el aprendizaje no se vea abruptamente interrumpido. Y finalmente, destacar el valor de las artes y del juego como herramienta central para promover el bienestar de los más pequeños. Usar la música, la danza, la pintura, el dibujo, para desarrollar la creatividad, las habilidades motoras, para favorecer la comunicación o trabajar también las emociones con los niños. Hoy sabemos, ¿no?, que el juego no solo es una diversión o entretenimiento, es un derecho y es una actividad fundamental para el desarrollo y para el aprendizaje de los niños. En este contexto, en un momento como el actual, en que los niños han perdido muchas de sus oportunidades habituales para el juego, es necesario crear nuevos espacios, buscar nuevas alternativas o estrategias para que los niños puedan jugar, en definitiva, para que puedan ser niños. Muchas gracias por todo. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Como decía Tamara,
Para mí es un placer volver a encontrarme con ustedes. Lamentablemente no podemos estar en República Dominicana, que sería maravilloso, compartiendo entre todos, pero bueno, estamos en tiempos imprevisibles, tiempos inéditos, tiempos que nos invitan a aprender juntos. Creo que esta mañana es una oportunidad para poder reflexionar y aprender juntos sobre qué hacemos con nuestras infancias, especialmente pensando en esto que nos decía Tamara, de destacar el valor que tienen las artes y el juego. A mí me pidieron especialmente que trabajara dos preguntas. Una pregunta que tiene que ver con esto de por qué es tan importante el juego, y la segunda, qué rol tiene ante esta situación. Voy a poner algunas imágenes. Las imágenes están tomadas en su mayoría de un Facebook de una escuela infantil que se llama Cura Brochero, que está ubicada en sectores vulnerables, uno de los sectores que al menos en Argentina en este momento más nos preocupan con respecto al avance del COVID-19. ¿Por qué es importante el juego? Tamara nos decía que el juego es un derecho y nosotros sabemos que este juego iniciado, controlado, estructurado por el niño, ha sido declarado como algo esencial para la vida del niño. Ya lo teníamos como un derecho expresado en la Convención. La Observación General 17, en el párrafo 14c, vuelve a insistir que el juego no es algo que pase de largo, sino que es algo esencial y es una dimensión fundamental y vital para la vida de los niños. Por lo tanto, nuestra primera responsabilidad es poder sostener este derecho y facilitar que en el ámbito en el que el niño se encuentre tenga posibilidades y espacios para poder jugar. Por otra parte, estamos trabajando o estamos hablando de niños menores de 5 o 6 años. Y para estos niños menores de 5 o 6 años, el juego también es una necesidad vital, porque tiene que ver con los modos en que el desarrollo cognitivo, social, emocional, corporal, van desplegándose a lo largo de esta etapa, ¿no? Algunos psicólogos plantean que el juego es una actividad rectora para la infancia. Y es una actividad rectora porque en este momento en donde para nosotros una de las formas de poder procesar lo que nos está pasando es construir narrativas y construir textos que nos permitan pensar, dialogar, reflexionar, darle un estado concreto a lo que vamos viviendo. El juego es un modo de construir sentido en la infancia. Y entonces, este impacto que tiene el juego en orden a el modo en que el niño puede ir conociendo, comprendiendo, descubriendo lo que le pasa adentro, este vínculo que el juego establece entre la imaginación, la experiencia y los procesos de simbolización, son fundamentales en este momento en que el niño se encuentra de alguna manera aislado en un espacio reducido como es el del hogar. A mí me interesa mucho siempre la perspectiva que tienen las psicologías sociohistóricas y especialmente porque muchas veces creemos que jugar es natural en la infancia. Y es cierto, los niños vienen dotados de una serie de aspectos que le permiten jugar, pero para poder jugar y para poder generar estos espacios imaginativos, estas situaciones imaginadas que provoca el juego, el niño necesita también poner en acto, o sea, combinar, establecer estas relaciones entre lo que va a ser el producto de su imaginación puesta en acto en el momento de jugar, con la experiencia que ha ido acumulando. Los niños tenían el gran espacio del jardín, de las escuelas infantiles, para construir una diversidad de experiencias distintas de lo que las familias les podían ofrecer en su cotidianeidad, para encontrar mundos y puertas abiertas a realidades que por ahí las familias no tenían acceso. Entonces, parte de nuestra preocupación en este momento es cómo hacemos para ampliar la experiencia del niño, para dotar a este niño de elementos con los cuales puede operar su imaginación, su fantasía y provocar situaciones lúdicas potentes para este desarrollo. En orden a esto, hace unos días Tonucci planteaba que de los 3 ámbitos en donde el niño hasta ahora se venía moviendo, el ámbito de lo doméstico, el ámbito de lo social, de las veredas, de los clubes, de las plazas, y el ámbito de lo educativo, de las escuelas, los jardines de infantes, los centros de desarrollo infantil,
se había reducido de alguna manera solamente al ámbito del hogar. Y entonces acá entra con mayor fuerza todo lo que desde los diferentes centros educativos, el esfuerzo que los diferentes centros educativos están haciendo para poder acercarle a las familias ideas, estrategias, posibilidades para que esta familia ampliada, para que los hermanos, los padres, las redes, ¿no? las noticias que les van llegando, puedan ser nuevas experiencias que esos niños puedan vivir en diferentes momentos. En orden a este entramado cultural que supone el jugar. A ver si logro avanzar. Sí. Una gran preocupación que como educadores tenemos es cómo hacer para que este niño pequeño que tiene este mundo, que lo percibe a partir de los diferentes aspectos con los que va viviendo, y que en estos momentos hay una ruptura con respecto a los modos en que vivimos el tiempo y el espacio, y digamos, esta misma conferencia es un ejemplo de la ruptura del tiempo, ¿sí? ¿Cómo hacer para en medio de todo este bombardeo de situaciones y de emociones nosotros podamos facilitar en este niño pequeño una manera diferente de comprender el mundo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para facilitar experiencias, para facilitar espacios de juego? Una de las primeras cosas que notamos que necesitamos es generar condiciones para que los niños tengan ganas de jugar. Una de los comentarios que van llegando de los hogares en este tiempo es que los niños están muy ansiosos. Entonces, ¿cómo hacemos como familias para acercarles un espacio en donde ellos se sientan con ganas, ¿no? ¿Cómo acercarles ese espacio de intimidad que antes le provocaba el estar en otro lugar distinto de la familia, el estar en un espacio con pares, ¿no? ¿Cómo hacemos para enseñarles a los niños juegos sencillos, para poder respetar estos modos particulares que los niños tienen de jugar? ¿Cómo hacemos para jugar con ellos? ¿Sí? Y acá viene lo maravilloso de las redes, y es justamente lo que van apareciendo como propuestas de las escuelas, ¿no? Como propuestas que van ingresando a las casas y le van acercando tipos de juego diferentes a los niños. Tipos de juego que van cubriendo espectros diferentes de conocimiento. Juegos que tienen que ver con el juego reglado, con loterías, con recorridos, con juegos con cartas, y que los van ayudando a establecer estas primeras relaciones. Juegos que tienen que ver con situaciones de imaginación a partir de lo que significa la interpretación dramática, la posibilidad de asumir roles, la posibilidad de expresar en estos roles modos en que van viviendo sus emociones. Juegos que tienen que ver con la combinación de objetos, probablemente a partir de materiales muy concretos que las escuelas que los padres tengan en sus casas, ¿no? Esta imagen a mí me llamó mucho la atención porque la maestra les había acercado un cuento que era sobre monstruos y sobre robots, y entonces es interesante cómo a partir de cajas las familias construían estos robots que les ayudaban a los niños a establecer esta entrada a lo dramático, esta entrada a el mundo del juego, esta entrada a los elementos que le facilitan el jugar. Recién decía Tamara que una de las estrategias es la colaboración y la cooperación. Nosotros en nuestro país, el Ministerio de Educación ha establecido muchos esfuerzos, sobre todo porque nos preocupa la conectividad a la que no alcanzan algunas familias, y además porque también nos preocupa el tiempo en que los niños están expuestos en pantallas. Y entonces el Ministerio de Educación, y ahí pueden ingresar directamente al Ministerio en este link de Seguimos Educando, va presentando cuadernos de actividades en donde el juego, las artes, ¿sí? Y el conocimiento del mundo cotidiano, con elementos muy sencillos, le permiten a las familias acceder a algunas ideas para poder seguir ampliando este mundo en el niño que se va a ver volcado y reflejado en el jugar. Cierro con estas dos imágenes que a mí me resultan potentes y fuertes. No sé si ustedes han visto la película Ladrona de Libros, a mí me encanta,
especialmente porque cuando se trata de analizar estos tiempos que vamos viviendo y la virtualidad en la que los educadores nos hemos visto obligados a transformar nuestra práctica, lo que estamos haciendo cada día en nuestras aulas no es una educación virtual en donde nosotros elegimos hacer el programa de esta manera, sino que estamos casi en un contexto desafiante, como puede llegar a ser cualquier catástrofe natural o cualquier situación de guerra, ¿no? Lo que pasa es que en este momento la pandemia nos ha tocado a todos y nos ha obligado a pensar estrategias distintas. Y algo que en esta película va mostrando es cómo esta niña pequeña, que no sabía leer, no sabía, venía de una situación familiar muy compleja, en un ámbito de mucha opresión a nivel de contexto, va descubriendo en la narrativa, en la posibilidad de contar historias, en la posibilidad de escribir sus propios relatos, una manera diferente de interpretar y de comprender y de bajar la ansiedad sobre su realidad. Nuestros niños todavía no escriben. El jugar con otros, el jugar en su casa, el jugar con sus papás, es una forma en que pueden construir estas narrativas y aprender a tolerar lo que todavía nos queda de encierro, al menos por mucho tiempo, en Buenos Aires al menos. Muchas gracias por la invitación. Le damos el paso a Mónica. Muchas gracias. Muy interesante, Patricia, muy interesante quienes me han antecedido. Quiero, en primer lugar, agradecer la invitación a OI República Dominicana, y como decía Pati, qué ganas de estar allá, pero mientras tanto, un abrazo desde Chile. Hoy quiero conversar con ustedes del juego como una estrategia didáctica en los hogares y el rol de los educadores y de las familias, de los adultos familiares. En lo cotidiano, son muchos los desafíos que enfrentamos en cuanto a la inequidad, injusticia con la infancia, así como la vulneración de los derechos humanos y de los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Como decía Patricia, hay aspectos legales, dispositivos que nos han hecho pensar en cómo es importante y necesario relevar y cautelar los derechos de los niños, y en este caso, desde la Convención de los Derechos del Niño se ha establecido que ellos deben participar plenamente de la vida cultural, artística, recreativa y el esparcimiento, ¿no? Se argumenta que el juego contribuye a que exploren, que aprendan, favoreciendo capacidades de negociación, de toma de decisiones, resolución de conflictos, en fin. Por consiguiente, el juego se considera, junto con el descanso, el esparcimiento, las actividades recreativas, un aspecto fundamental para el desarrollo óptimo de los niños y las niñas, ¿no? Y eso lo dice la Convención de los Derechos del Niño. Ahora, ¿qué pasa con la educación infantil? Bueno, sabemos, los maestros y las maestras, o educadoras, como nosotros le decimos en Chile, que desde los comienzos de esto, y estamos hablando de 1844, cuando el padre de la educación infantil, Froeben, en Alemania, dijo que el juego era, que no debería ser mirado como cosa frívola, ¿no? Sino que como una cosa profundamente significativa. Entonces estamos hablando de que esto tiene una larga data, ¿no? Todos los sistemas educativos y niveles educativos hoy en día, en estos tiempos de confinamiento, de pandemia, de crisis sanitaria especialmente, tenemos que hacer las preguntas de siempre. ¿Cómo estamos educando? ¿Para qué educamos? Especialmente, ¿cuál es el carácter de los centros educativos hoy en día en estos tiempos, ¿no? Y además, ¿cuál es el concepto de niño y niña que tenemos frente a lo que hacemos? Y esto para los educadores y también para los padres, ¿no? Porque detrás de una tarea, de una actividad, hay un concepto de niño. Si los hacemos trabajar cuando son pequeños, estamos abusando de ellos, ¿verdad? Entonces, entendiendo que este confinamiento a raíz del COVID-19 nos ha puesto a todos en una situación de excepción, y en el caso de las familias con niños y niñas menores de 6 años, se agrega la responsabilidad ante ellos, mucho más, ¿no?
su entretención y su enseñanza, seguramente hay un cruce de sentimientos y emociones que han transitado desde la alegría de estar más tiempo en casa y con ellos, hasta el agobio de compatibilizar tareas domésticas y trabajos que se tienen, teletrabajo muchas veces, con el cuidado de ellos. Por una parte, hay educadores que han decidido enviar tareas o recomendaciones, lo que obviamente debe ser con este carácter lúdico que estamos hablando. Como adultos familiares tenemos que saber que tienen toda una vida para jugar, ¿no? Y deben de jugar. Y tienen también toda una vida para aprender. Pero ese aprendizaje no debe de ser un aprendizaje de tareas que tradicionalmente conocemos, de papel y lápiz, libros para colorear. Y a veces los adultos amablemente le hacen un dibujo a los niños para que ellos rellenen, y eso no es bueno. No es bueno por su autoestima, no me sale, le salen sus rayas, se enojan, y menos en estos tiempos de grandes frustraciones para todos, ¿no? Y para los niños también. Hoy día quería contarles que las tareas que hoy día tendríamos que hacer con los niños podría ser tan simple como retirar las hojas secas que hay en el patio, en el caso nuestro en otoño. Así podemos ver árboles que tienen hojas caducas y otras perennes, aportar en la casa, copiar un número de teléfono, en fin, elementos y tareas que son sencillas. Quería comentarles o compartirles una historia para que esto sea como más concreto. Hoy les quiero contar la historia de Moira, mamá de Tiare de 4 años. Moira estaba muy cansada, tenía mucho trabajo que hacer en casa, y en la mañana dijo, hoy no podré enseñarle a mi hijo nada, a mi hija. Al despertar dijo, hola Tiare, a levantarse. Como ella no se despertaba, dijo con voz fuerte, buenas noches. Tiare saltó de la cama y dijo, no mamá, es de día. Vemos que con el humor pasan muchas cosas a nivel cerebral. Entonces, continuó la mamá y le dijo, te vas a tener que vestir sola. Autonomía. Y Tiare dijo, prefiero mi pantalón azul. Colores. Y la mamá le dijo, te lo paso, pero me tienes que dar 3 besos. Matemáticas. Así siguió la mañana y ella le dijo, ¿me ayudas a poner los lugares de la mesa para el desayuno? Cuenta cuántos somos y pon los platos, por favor. Matemáticas. Pensamiento matemático. Y una servilleta arriba, en el lado derecho para cada uno. Al cepillarte los dientes, acuérdate de poner la mitad de pasta en el cepillo. Y así. Vamos a hablar con tu primo que está de cumpleaños. Ayúdame a buscar el número. Imagínense. Después van a la cocina. Seguramente le dice, ¿me ayudas a pasar y me pasas una zanahoria grande, por favor? Y una pequeñita o una papa, 2 papas, por favor. Así vemos que podemos seguir. Y la mamá de Tiare le dice, Moira, ¿me ayudas a partir despacito esta pera? Y en sí, o podemos hacer una receta. La mamá de Tiare le dice, hagamos una receta. Seguramente vieron la receta y vieron con esto y favorecieron el lenguaje y la iniciación a la alfabetización, ¿no? Alfabetización inicial. La madre invita a la niña a regar las plantas y a recoger hojas que se han caído, favoreciendo el cuidado del medio ambiente. También hay que ordenar la ropa, juntar calcetines que son iguales. ¡Uy, qué trabajo! ¿Cuáles serán cuáles serán las parejas de los calcetines? ¿Cuáles serán los tuyos? ¿Cuáles serán los del papá? Bueno, hay una serie de actividades que siguen haciendo a lo largo del día. Así, ha pasado el día. La madre mira la hora y le dice, Tiare, son las 9, hay que dormir. Tiare se pone el pijama, ordena la ropa, clasifica su ropa sucia y la guarda. Y una serie de actividades que sabemos que ha pasado durante todo el día. Y la mamá de Tiare, preocupada, al acostarse dice,
no le he enseñado nada a mi hija. Con este ejemplo podemos ver que enseñar a los niños y las niñas en estas edades no implica grandes sacrificios, no implica gran dedicación, pero sí lo hacemos con una conciencia, con una intención pedagógica, podría ser mejor todavía. Por eso, pintar piedras del jardín, decorar una caja de zapatos para guardar sus juguetes ordenados, pasarle cajas de cartón para que metan y clasifiquen esto, prestarle ropa para que se disfracen, contar chistes, bailar, jugar. Es muy lejano a estas tareas tradicionales de sentarlos con una hoja y un lápiz para llenar figuras, puntear números, repetir letras. Eso no es favorable para los niños. Ellos aprenden al igual que nosotros, cuando están motivados, cuando lo que están haciendo tiene una utilidad. Una tarea puede ser un desafío y desde pequeños los podemos entusiasmar ante estas y no alejarlos. Por tanto, para los y las educadores y los maestros, tenemos que recordar que los niños aprenden cuando hay afecto y sobre todo tenemos que respetar este bien superior de ellos. Si la educadora o la maestra de Tiare conversara con la mamá, podrían descubrir todo lo que ella podría hacer en un día y en la cotidianidad, en un ambiente agradable. Una estrategia efectiva también es sacar fotos, y yo he visto educadoras que le solicitan a las familias sacar fotos para ir comentando lo que aprenden los niños, para ir enriqueciendo las experiencias y dialogando. Con estas palabras, yo quisiera detenerme en que en esta época tan compleja, tan triste para muchos, de tanta incertidumbre, podría ser una esperanza y tal vez una posibilidad de mejorar nuestras prácticas pedagógicas, los educadores y también las familias, explicando a los niños de una forma natural y aceptando sus sentimientos. Como dice Cindy Wewelsborg, desarrollar esta inteligencia emocional, favorecer en los niños que ellos entiendan sus emociones, una autoconciencia. ¿Por qué estás triste, no? Que ellos puedan explicar que están enojados, que no pueden ver a su abuela. Regular las emociones para conseguir sus metas, ¿no? Y por eso es importante ayudarlos a esta autorregulación. También otra instancia o otra oportunidad que nos podría dar este tiempo es potenciar la conciencia social. Con un juego tan sencillo, un juego donde podríamos inventar un chiste, inventar con los niños una canción, llamar por teléfono al amigo, a la abuela, a la tía lejana que sabemos que está sola, y hacerles sentir a los niños que ellos son importantes y pueden hacer algo por el otro. Así desarrollamos estas habilidades en forma lúdica, en una forma que tenga sentido a los niños. Distinto es hacer tareas en el hogar en que los niños se sientan totalmente ajenos a esto que se les pide. Esta crisis sanitaria puede durar, lamentablemente, más de lo que nosotros queremos. Y cuando regresemos a las aulas, las educadoras, podemos esperar que esta crisis nos ayude a repensar la educación, a repensar que el juego siempre ha sido y debe seguir siendo una estrategia metodológica que ayude a que los niños y las niñas aprendan de una forma significativa. Y para las familias, en esta instancia, aprendan que a través del juego y de la cotidianidad, los niños pueden aprender mucho más. Entonces, yo desde aquí, desde Chile,
Les mando un gran abrazo y un agradecimiento a todos los padres, madres y educadoras que están buscando estrategias para que los niños y las niñas sean felices en sus hogares y sigan aprendiendo y aprovechen la cotidianidad para que todos seamos un poco más felices. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias a todos por esta oportunidad. La verdad es que he disfrutado muchísimo todo lo que han compartido las colegas. Muy interesante. Pues bien, mi nombre es Guara González y desde aquí, desde la República Dominicana, pues vengo a compartir con ustedes un poquito acerca de lo que son estas reflexiones en torno al juego, ya desde el rol como docente, como directora de un centro educativo. Y la verdad es que el juego, bueno, en estos tiempos sin precedentes, inciertos, pero interesantes, el juego, tal y como han expresado aquí mis compañeras, es fundamental para el bienestar físico y emocional, ayudando tanto a los niños como a los adultos a mantenerse positivos, a la vez que brinda innumerables oportunidades de aprendizaje. Ahora, con todas las familias alentadas a practicar el distanciamiento físico, muchas escuelas cerradas, es más importante que nunca seguir jugando juntos en familia y permitir que ese juego auténtico, espontáneo del niño siga aflorando y encontrando un espacio en los hogares. Porque es que jugar no solamente genera alegría, sino que, bueno, tiene un sinnúmero de beneficios, no solamente para los niños, también para nosotros los adultos. En este sentido, ¿cuál es nuestro rol como educadores? Tengo problema para pasar la pantalla. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer los educadores ante esta situación? Y les voy a hablar un poquito ya desde nuestra perspectiva como un centro educativo. Pues bien, lo que nosotros hemos estado haciendo, bueno, las familias, este proceso para ayudar a las familias a aprovechar este tiempo juntos al máximo, nosotros tenemos la misión de dar el apoyo a los padres, a los cuidadores, sobre ese papel vital y fundamental del juego. Es crear esa conciencia, recordar a los padres la importancia de jugar. Muchas familias, los padres, las madres, saben que los niños deben jugar, pero no tienen esa conciencia de los beneficios que tiene el juego para los niños. Tal y como se comentaba ahora mismo en esa linda anécdota entre una madre y una hija, los padres ni siquiera se están dando cuenta que la parte académica se cubre en el diario vivir, se cubre en el juego, y tienen un estrés, una ansiedad por cumplir con unos objetivos académicos que honestamente no vienen al caso. Entonces, nosotros como educadores tenemos que ayudar a los adultos a crear esta conciencia de que más bien ellos son facilitadores en la casa de estos espacios para jugar, y cuál es su rol como sostén del juego cuando se necesita. Entonces, en momentos como este, en que estamos viviendo una pérdida del control de nuestra vida, de nuestra libertad de movimiento en la ciudad y de muchos otros aspectos, los padres, y bueno, todos, tendemos a querer entonces controlar pequeñas cosas en la casa. Es una estrategia muy válida, es una estrategia de salud mental importante, pero en ocasiones esto lo que está haciendo es obstaculizando todos los procesos de juego de los niños, porque entonces hay queremos ejercer un excesivo control sobre la vida de los niños. Y esto es lo que veo, una presión por no quedarse atrás, entre comillas, con destrezas académicas, llenando entonces de estrés y de ansiedad la vida de los niños. Diario recibo un mensaje o de una maestra, o de una madre, o de un padre que está preocupada que el niño se va a quedar atrás.
Y honestamente es difícil desde el punto de vista docente uno entender a qué se refieren, pero ellos se han metido, ¿no?, en este tren de no quedarse atrás en la parte académica. Y nosotros como educadores tenemos que ayudarlos a desmontarse de allí y encontrar lo valioso que tienen en sus manos en este momento. Entonces, eso es parte de nuestro rol como educadores. Mostrarle a los padres cómo crear y proteger ese espacio y ese tiempo para jugar. Proporcionar y poner a disposición recursos para ayudar y estimular el juego. Facilitar activamente el juego en la casa. Modelar a los padres las actitudes positivas para jugar y volver a jugar. Brindar ese enfoque lúdico y creativo de las experiencias del diario vivir y de lo que está pasando. Desarrollar oportunidades de juego de calidad con los niños dentro de la comunidad, siempre defendiendo los derechos del niño a jugar, según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Y facilitar el juego de los niños a través de la identificación, brindando esa capacitación sobre el juego y cómo apoyarlo. Este es nuestro rol como docentes, como educadores, crear esta conciencia en nuestra comunidad de padres y a quienes servimos. Vamos, derecho. Entonces, en el caso de nuestro, como un colegio, una institución educativa, ¿qué han recibido nuestras familias? Nuestras familias han recibido una guía de actividades, pero sobre todo una guía de materiales, con mucho apoyo logístico, emocional y soporte profesional en cuanto al manejo de estos espacios y estos materiales y todo lo que tiene que ver con la conducta, ¿no?, de sus hijos. Estas son fotos que nos han compartido las familias recientemente y vemos cómo usando los mismos objetos, ¿no?, que ya tienen en casa, se pueden crear las bases para que el niño enganche en una actividad donde pueda interactuar libremente, donde pueda generar nuevas ideas, donde pueda explorar, donde pueda encontrar y construir esos mundos tan maravillosos de la infancia. Aquí vemos otras oportunidades, todo con elementos que ya tienen en casa. Y es disfrazarse con... Hoy está muy soleado en Santo Domingo, hemos tenido una temporada particularmente llena de sol, pero vamos a vestirnos de lluvia. Y es brindar eso, o tomar las tapas que están en la casa, usar los mismos materiales que se tienen. Ese es el apoyo que como educadoras le hemos brindado. Muchos de nuestros niños, la mayoría, en el caso nuestro, pues viven en apartamentos, todavía más confinados. No necesariamente tienen una casa ni un jardín al cual salir. Entonces, hay que ponerse bien creativos para facilitar estos espacios. Y yo creo que el apoyo de las maestras ha sido fundamental para que las familias se den la oportunidad de crear las condiciones para que esto sea posible. Una caja de luz con alguna caja plástica en la casa, y dejar aquello allí como una provocación para que el niño entre en contacto con nuevos elementos, descubrir algo nuevo, usar los mismos materiales de casa, cartón, el cartón de huevos, crear un laberinto, diseñar nuevas rutas, en fin. Provocar ese juego en cualquier rincón del apartamento, de la casa. Tomar los mismos utensilios que tenemos a mano, provocar esa interacción de exploración del sonido, de crear un juego sonoro. Me parece que es una experiencia hermosa. Nosotros tenemos muchas familias que dicen, wow, yo no sabía que mi hijo podía jugar con tantas cosas aquí en la casa. Y antes yo me estaba volviendo loca porque tenía que buscarle unos juguetes específicos, en fin. Y digo, los juguetes son muy buenos, pero también lo que tenemos a mano. No podemos en este momento salir de compra ni buscar. Vamos a usar los recursos que tenemos dentro del hogar.
Tal y como mencionaban, cocinar juntos, tremenda experiencia, explorar recetas, que se puede convertir en un juego. Pero sobre todo, y esta foto me encanta, porque es provocar esa alegría de maravillarnos al experimentar y al descubrir algo inesperado. Y esto se puede hacer en cualquier rincón, ¿no? Y por ahí anda un poquito lo que ha sido nuestro trabajo en apoyo a las familias. ¿Qué hemos tenido en cuenta al recomendar jugar en la casa? Bueno, obviamente los recursos del entorno, centrarnos en esos elementos que pueden propiciar el juego y que ya están en los hogares de las familias, juguetes y materiales de bajo costo, juegos flexibles, adaptados a varias edades, priorizar siempre la imaginación, la creatividad, fomentar esos vínculos entre los participantes y un juego sobre todo que respete el derecho al juego libre y no estructurado, que si bien debe ser guiado por los adultos, debe tener, ¿no?, brindar esa oportunidad de libertad. Entonces, regresando a clases, ¿y cómo van a ser nuestras experiencias al volver a los centros escolares? Ya en muchos países se están abriendo de nuevo las escuelas, y esta es una foto que me llegó al corazón, es de una escuela en Francia, donde vemos a los niños en el patio restringidos, ¿no?, físicamente a jugar en un espacio determinado. Y todos los espacios de juegos colectivos, no en Francia, en todas partes del mundo, pues están ahora mismo clausurados. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Cómo vamos a lograr que los niños participen, ¿no?, del juego? ¿Cómo se van a sentir nuestros niños ante esta realidad? Además, si le sumamos lo que establece el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, donde nos dice claramente que los niños, para jugar fuera de sus hogares, tienen que mantenerse a 6 pies de distancia de cualquier persona que no esté en su propio hogar. ¿Cómo vamos a asumir este reto siguiendo estos lineamientos? Entonces, me planteo reflexiones como: ¿podrán los niños asistir a clases y jugar manteniendo un distanciamiento social? ¿Qué implicaciones socioemocionales tendrán medidas como esta? ¿Conviene volver a clases de esta manera? ¿O es mejor entonces esperar? ¿Qué soluciones o alternativas podemos encontrar? En este momento tengo más preguntas que respuestas, pero estas son algunas de las reflexiones en las que los educadores tenemos que ir profundizando para construir ese abanico de posibilidades de una pedagogía responsable que encuentre el equilibrio entre los derechos de la salud y los derechos del juego. El juego en la infancia ha enfrentado retos parecidos antes, nunca iguales, pero parecidos. Niños que viven en zonas de guerra, en campos de refugiados, en entornos familiares vulnerables, en los cuales han tenido que asumir un distanciamiento y donde no hay acceso a espacios o a compañeros de juego. Yo creo que en este momento tenemos que estudiar más de cerca el desarrollo socioemocional de niños en estas situaciones y ver cómo esto se parece a lo que quizás estaríamos viviendo de aquí en adelante. Ver cómo esto pudiera impactar el desarrollo en general de nuestros niños y, bueno, y específicamente en el tema que nos atañe en este momento del juego. Lo que sí sabemos es que el juego sí tiene un papel terapéutico y rehabilitador, y tal y como mencionaba la doctora Sarlé, es lo que ayuda a los niños a procesar todo lo que se está viviendo y a normalizar. Entonces nos toca poner en una balanza. ¿Me arriesgo al contagio? ¿Vale la pena el riesgo? No lo sé. Pero los educadores de todas partes del mundo tenemos esa misión de construir respuestas que pongan sobre todo la mirada en esos derechos fundamentales de la infancia, entendiendo que también jugar es un derecho fundamental.
Y quiero terminar, me reía sola ahorita porque la doctora Sarlé terminaba con una reflexión usando una película. Y a mí también esta reflexión me llevó a una película. Y la película de La vida es bella, de Roberto Benigni, de 1997, donde los personajes principales, un padre y un hijo, son enviados a un campo de concentración. Y el padre, para evitar el trauma del hijo, hace que piense en un juego y que todo es un gran juego para ganarse un tanque de guerra y acumular 1000 puntos. La creatividad de ese padre para aliviar el dolor del hijo y convertir aquella situación extrema en un juego es un relato agridulce y hermoso, y es triste y es alegre a la vez, un poquito como este tiempo, estamos en medio de una tragedia, pero estamos pasando más tiempo con nuestros hijos. La imaginación y el juego salva el espíritu de esos personajes. Y a veces la ficción se alimenta de la realidad y a veces la realidad se alimenta de la ficción. Y acabo mi reflexión sobre el juego y nuestro rol como educadores con una cita de esa misma película, cuando el padre le dice al niño, con voluntad se puede hacer todo. Así que amigos y amigas educadores, la vida es bella y el juego debe continuar. Gracias. Tamara, Mónica, Patricia y Guara, agradecemos enormemente su participación y el que hayan podido compartir con nosotros sus ideas, experiencias y reflexiones en torno a este tema tan importante. En este momento me gustaría puntualizar las ideas más importantes que nos estuvieron compartiendo. Por su parte, Tamara Díaz nos habla un poco acerca del contexto de la primera infancia en estos momentos. Habla de las cosas que nos han podido afectar directamente, el cierre de los colegios, de los parques, los controles de seguridad en su máxima expresión, y por ende el empeoramiento de las condiciones de vida, sobre todo en los contextos pues más vulnerables. Nos llama la atención acerca de las consecuencias emocionales que esto puede tener en nuestros niños y niñas. Y asimismo menciona algunas respuestas que ante esta situación y las enmarca en 3 estrategias. Una muy vital, que es la colaboración entre los países, los gobiernos, entre los diferentes sectores de nuestros países, salud, con la educación y así sucesivamente. Además, nos llama a fortalecer las capacidades de nuestros agentes educativos y con especial atención a la familia. Y también destacar el valor nuevamente del juego y de las artes para tratar de alivianar la carga emocional y todas las situaciones que tenemos al presente. Por su parte, la doctora Sarlé nos habla del importante rol del juego y en primer lugar porque es un derecho, porque es una necesidad y es el modo en que los niños y las niñas construyen el sentido y por ende van a construir el sentido de todo esto que está sucediendo. Nos llama a facilitar el juego de diferentes formas, como crear las condiciones para que los niños tengan deseos de jugar, a proporcionar la seguridad física y sobre todo la afectiva, generando la sensación de bienestar, a ofrecer espacios y tiempos para jugar, construidos y gestionados con la participación de los niños y las niñas. La participación de ellos y ellas en todo lo que hagan es de suma importancia. También a brindar apoyo para organizar la estructura del juego, y eso conecta con también todo lo que dijeron nuestras demás expertas. Y nada, estar atento a todo lo que va sucediendo. Por su parte, de una manera muy bonita, Mónica nos pone a reflexionar en torno al concepto de niños y niñas que tenemos y cómo esto es lo que debe regir para nosotros poder planificar o crear actividades para ellos. Este momento no es el adecuado para enfocarnos en esa parte académica, la enseñanza de letras, de números, sino más bien en jugar por todos sus beneficios, así como enfocarnos en las tareas del hogar y todo lo que esto nos brinda
para enseñar a los niños y las niñas en todas las áreas, matemáticas, ciencias y así. Enseñar a los niños y las niñas en estas edades no implica más que tener conciencia de los aprendizajes. Eso me marcó mucho. Los niños y las niñas aprenden cuando están motivados, cuando las cosas les interesan y por ende el ambiente de afecto les lo facilita aún más. Ella nos invita a repensar nuestras prácticas a partir de este momento y que el juego debe ser la estrategia en todo. Nada, finalmente, Wara resalta y conecta con todas las ideas de las demás compañeras en el importantísimo rol del juego. Resalta que nuestro rol como educadores en este momento es el de brindar apoyo a las familias y crearle conciencia y no sentirse presionados por esa parte académica, de facilitar, modelar actitudes positivas para ellos y para nuestros niños y niñas. El apoyo logístico, el apoyo con relación a ideas de los materiales y en la parte emocional es importantísimo para darles a nuestra familia y nos invita a utilizar los recursos que tengamos en el hogar para ello. Finalmente, yo creo que nos deja con más preguntas que respuestas, sobre todo de cara a la reapertura y lo que sucederá con el juego en estos próximos tiempos. O sea, ¿podrán los niños en esta etapa salir a jugar manteniendo una distancia? ¿Será eso posible? ¿Cuáles serán las implicaciones sociales y emocionales para nuestros niños de todo esto? ¿Conviene realmente volver a clases o cuáles son las otras opciones que tenemos? Wara invita a todos los educadores del mundo a reflexionar en este sentido. Nada, de esta forma hemos llegado al final de este encuentro webinar Primera Infancia en tiempos de COVID-19. Jugar nunca ha sido más importante. Transmitir un saludo de parte de nuestro secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, y recordarles que en los próximos días desde nuestra página web y redes sociales estaremos compartiendo el video de este momento, así como las respuestas a sus preguntas. Además, recordarles que esta serie de webinars se está desarrollando como parte del Laboratorio de Ideas de la OEI República Dominicana. Es un espacio comprometido con la generación de conocimientos que contribuyen al desarrollo educativo, científico y cultural de nuestra región. Les invitamos a estar pendientes de nuestras redes para entrar en los próximos webinars y para enterarse de todas las acciones que estamos haciendo desde OEI, y esperamos que estas reflexiones y propuestas se queden en ustedes para apoyarles a construir una nueva historia, un nuevo normal. Muchas gracias nuevamente a todos por estar aquí en este espacio de manera virtual. Gracias a todo el equipo técnico que nos ha apoyado para que esto sea posible. Y nuevamente gracias Mónica, Patricia, Wara y Tamara por su contribución en esta mañana. A jugar por la salud, por el bienestar y por la felicidad de nuestros niños y niñas. Feliz resto del día.